Ok, listo, ahora sí. Ya, entonces les comentaba que muchas veces el manejo de esta enfermedad es muy complicado, ya que aproximadamente el 10% de todos los pacientes que tienen tuberculosis también poseen VIH y lo que dificulta el manejo de esta enfermedad y tratamiento y suelen llegar a la mortalidad. Entonces, tradicionalmente, y aún lo seguimos haciendo aquí, la tuberculosis se diagnostica mediante una baciloscopía con una coloración específica, que es la de Sil-Nielsen, y cultivos en medio sólido. Pero como alguna vez nos lo mencionaron o lo saben, pues estos cultivos tardan entre un mes hasta 2 meses en poder crecer, ya que el Mycobacterium es una bacteria pues que tarda demasiado en crecer. Pero estos métodos usualmente tienen muchas limitaciones, ¿no? Una vez que crece, les hacen sus pruebas de sensibilidad, lo cual dificulta y de cierta forma retrasa el tratamiento de los pacientes en recibir un positivo o un negativo. Entonces, luego salieron muchas pruebas, ya actualmente manejamos técnicas moleculares que permiten determinar la enfermedad en el día, pero a lo que nosotros buscamos investigar en ese tiempo fue determinar, existen linajes de este Mycobacterium reportados, lo que nos ayuda mucho a ver epidemiología. Y descubrimos esta técnica que buscaba precisamente ciertas repeticiones que el Mycobacterium tiene en su genoma. La técnica como tal se llama Miru-BNTR. Y yo les he puesto aquí una figurita muy interesante para que rápidamente podamos comprender de qué es lo que trata. Entonces, esta técnica se basa principalmente en una PCR convencional y lo que buscamos es amplificar exactamente los virus que contiene el Mycobacterium tuberculosis. ¿Y por qué? Entonces, esto es un ejemplo del genoma del Mycobacterium y las flechitas rojas que yo les he subrayado son los virus que puede contener. Actualmente hay 24 virus reportados y pues en teoría el Mycobacterium puede o no tener los 24, o puede tener 23 o 22 o 21. Y la presencia de estos virus son lo que nos ayuda a genotipificarlo en base a su linaje. ¿Y en qué se basa? Pues en el número de repeticiones que tiene este virus. Por ejemplo, vemos que el A, si ustedes lo ven, son las figuritas amarillas, pero si nos damos cuenta tienen 5 bloquecitos, es decir, contiene 5 repeticiones. A diferencia del Miru B, que solo tiene 3 bloquecitos. Esto quiere decir que solo contiene 3 repeticiones. No necesariamente el Miru A siempre va a tener 5. Puede tener una, puede tener 8 o puede tener 10 o las 5 que me muestra este ejemplo, al igual que el Mirubé y todos los que contengan el Mycobacterium. Entonces, basado en este número de repeticiones y por ende el aumento o disminución en las pares de bases que amplifica, es que nosotros podemos genotipificarlo y asignarle un linaje. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Más o menos esto es el flujograma de trabajo que realizamos. Seleccionamos muestras, pero ya trabajamos con muestras ya sembradas en medio de cultivo. Para este caso no trabajamos con muestras directas de pacientes, sino con muestras ya confirmadas de Mycobacterium tuberculosis. Hacemos una extracción y la preparación del ADN para PCR, la amplificación de los 24 losis reportados, una electroforesis en gel de agarosa al 3% para que podamos separar muy bien las banditas y luego ya viene el análisis de los patrones genéticos para poder darle la genotipificación y el linaje al que corresponde. Les voy a comentar un poquito acerca de los métodos. El Mycobacterium, cuando hablamos de extracción, es un poco complejo, ya que es muy fuerte y tiene una pared muy fuerte, por ende, es muy difícil a veces poder recuperar el material genético. Actualmente ya hay kits, ¿no? Incluso específicos para este tipo de bacterias, para las micobacterias. Pero en ese tiempo nosotros no contábamos con un gran presupuesto, así que decidimos utilizar, si alguien lo escuchó, los bits, los microbits o las perlitas de vidrio, que son así como canicas, pero que tienen un diámetro de 0,5 milímetros y otras de 0,1, que ya casi se ven como polvito y son muy finitas. Entonces, la lisis mecánica previa a una extracción con un kit para bacterias convencionales nos ayudó muchísimo a poder
recuperar todo el ADN y que realmente la extracción sea exitosa. Inicialmente, cuando no utilizábamos bits, recuperábamos 3 a 5 nanogramos por microlitro, que casi era nada. Entonces, luego, investigando un poco en ese tiempo, y hablamos de hace muchos años, descubrimos estos bits y agregamos pues a la lisis del kit una prelisis mecánica que nos ayudó a poder recuperar todo el material genético. Y obviamente con una alta pureza y una buena calidad y integridad también. Luego de eso, pues le hacemos, como ya les indiqué, una PCR. Los mirrors ya están reportados, es decir, nosotros no debemos diseñar los primers, lo cual nos facilita un poco el trabajo, ya que no tenemos que verificar que estén correctos y que no vayan a formar quizá estructuras secundarias. Ya se encuentran reportados y van a poder ustedes encontrarlos en muchos papers. Yo aquí les he puesto la tablita de solo algunos y si se dan cuenta tienen unos nombres un poco raros, pero al final se les asigna una numeración y son 24. Luego de hacer nuestra PCR convencional o de punto final, deben ser evaluados en un gel de agarosa. Y aquí les pongo el ejemplo de un mirror del 22 exactamente, que es uno de los mirrors que en este caso, si se dan cuenta, tenemos dos patrones un poco distintos. El gel de arriba tiene un mismo tamaño de banda, totalmente recto, y lo podemos ver en todas las muestritas, ¿no? Y el segundo, a pesar de ser el mismo mirror, no tenemos los mismos tamaños de banda. Ya tenemos ciertas variaciones y en realidad eso es lo que buscamos, ya que estas variaciones de peso, si recordamos la imagen que teníamos antes, nos dicen el número de repeticiones. Si tenemos todos unos geles iguales, pues no hay mucha emoción, ya que probablemente todos pertenezcan al mismo linaje. Pero como no, comenzamos a ver amplificaciones en escalerita o de tamaños distintos, entonces ya nos gusta más el mirror porque significa que son cepas distintas y podemos encontrar quizá una mejor distribución para poder hacer alguna mejor conclusión o discusión. Entonces aquí es donde yo les hablaba de los tamaños de banda que debemos definir. Si tenemos un fotodocumentador, la cosa está más sencilla. ¿Por qué? Porque ya el fotodocumentador nos ayuda a determinar los pesos. Pero si es que no, y como en ese tiempo aún no lo teníamos, trabajábamos con, bueno, pues una impresión a full color y nuestra reglita para poder determinar los tamaños de banda lo más cercanos posible. ¿Y cómo determinamos los tamaños de banda? Se los voy a explicar. Nosotros utilizamos una tablita ya reportada. Entonces, si nos basamos en los mirrors, como les había dicho, la diferencia son el número de repeticiones y por ende el número de pares de bases que tenemos. Y a cada uno se le asigna un número que va del 0 al 15. Este número es el que nos va a permitir posteriormente su genotipificación. Entonces, cada mirror inicia en un tamaño de banda. Si es el 0, en el caso del mirror de aquí, comenzaría en 402 pares de bases. La siguiente banda de tener el alelo en 1, 455, 508, y así van creciendo todos con una diferencia de pares de bases que va entre 20 y 75. Cada mirror tiene una diferente escala de crecimiento y es ahí donde nosotros comparamos con la tabla y lo que le vamos a asignar a cada mirror es esta convención alélica del 0 al 15. Es decir, vamos a tener 24 números distintos distribuidos en 0 a 15. Y una vez que tengamos esta determinación de los 24 mirrors, es donde vamos a ir un programita súper sencillo que nos ayuda a poder determinar el linaje, que se llama Miru BNTR Plus. Es gratuito y lo van a encontrar online. Y si se dan cuenta aquí, el programa me brinda como que 3 sets de trabajo. No todos trabajan con los 24 mirrors. Puedes trabajar con 12, con 15 o con 24. En nuestro caso, trabajamos con la totalidad, pero puedes hacerlo con menos si es que el presupuesto no es el mayor. Y aquí les dice, si por ejemplo yo quiero trabajar con 12,
Aquí el programa les sugiere con cuáles 12 debes trabajar. En nuestro caso, nosotros también intentábamos determinar cuál era el miru más polimórfico en nuestra región, porque lo trabajamos con muestras exclusivamente de Arequipa. Así que decidimos correr los 24. Pero si ya tienes estudios previos que tienes, o bueno, al menos que manejas ciertos mirus y que esos son los más polimórficos, la idea es que puedas trabajar con esos mirus para que realmente puedas determinar el linaje correcto. Entonces nosotros decidimos trabajar con los 24 y tú seteas el programa a los 24 para que analice los 24 valores. ¿Y cómo los introduces? Pues de esta forma. Por cada muestrita te da un vacío de todos los mirros. Aquí están los 24 mirros. Y recuerdan que les habíamos asignado una convención alélica entre el 0 al 15, pues cada uno de estos números los vamos a digitar. Quizá este mirro tenía el 0, luego el 1, luego el 3, puede volver a ser el 0 y no hay ningún inconveniente en que sea del 0 al 15. Una vez que terminamos esto, el programa automáticamente nos brinda el linaje y nos da nuestro código MIRU. ¿Cuál es el perfil MIRU de cada muestra? Simplemente la convención alélica en el orden y los 24. Si contamos aquí, aquí hay 24 numeritos y todos están del 0 al 15. Particularmente nosotros no vimos números más allá del 8 en los que trabajamos, pero hay papers que sí reportan números mucho más altos. Entonces, la convención o el perfil que le damos es simplemente el orden de los mirrus, asignándoles la convención alélica del 0 al 15. Y lo que el programa me reporta al final son estos linajes que vemos aquí. Actualmente están reportados todos estos linajes. La mayoría que nosotros encontramos fue Beijing. Y aquellos a los que no les asume un linaje te dice otros, ¿no? Y usualmente también es un porcentaje al que por más que la base de datos sea alimentada y tenga mucha data, no siempre coincide o no le encuentra una similitud. Y te lo brinda como que no se le ha podido asignar un linaje. Entonces, ¿por qué nosotros buscábamos encontrar este linaje? ¿O por qué era importante en ese momento para nosotros? Porque conocer el linaje de estas cepas de Mycobacterium nos ayuda a entender cómo se propaga la enfermedad dentro de nuestra comunidad o región. Algunos linajes suelen ser prevalentes en ciertas áreas. Ya cuando ampliamos nuestro proyecto al sur del Perú y trabajamos con Moquegua y Tacna, descubrimos que tienen linajes distintos, ¿no? Y eso significa que sus patrones de transmisión también son distintos. Y de cierta forma nos ayuda a identificar quizá las fuentes de infección y las rutas de transmisión. ¿Para qué nos ayudaría también un linaje? Pues algunos linajes también están asociados con determinados grupos poblacionales. Les indiqué inicialmente que un problema para los médicos es actualmente la coinfección que se tiene entre pacientes con VIH y Mycobacterium, pero no todos los Mycobacterium infectan a estos pacientes con VIH. Usualmente están asociados a un linaje. Entonces, de esta manera yo creo que podemos buscar o identificar estas rutas de transmisión y poder mejorar nuestro sistema de salud pública y las políticas de prevención para que ya no sea un problema de salud pública. Eso sería todo lo que encontramos. En ese momento nos pareció muy interesante. Algo que no les he comentado aquí, pero que también vimos que tenía relación, es que muchas de las cepas que son MDR o tenían quizás resistencia a algún antibiótico específico, también tenía un patrón o un perfil mirro específico. Y entre perfiles de cepas que tenían en común, por ejemplo, la resistencia a rifampicina, podíamos encontrar cosas en común en su perfil. Entonces, de cierta forma, también me puede ayudar a poder confirmar esta resistencia rápidamente acerca de un perfil, ¿no? Trabajamos con algunas cepas MDR y alguna XDR que conseguimos por ahí, ya que aquí en Arequipa tenemos esa cepa reportada en otro distrito, bueno, en Camaná, pero también pertenece a Arequipa. Entonces, nos